Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, qué rico estar nuevamente con ustedes hoy con un tema en el que hemos insistido bastante. ¿Por qué es tan importante hablar y evitar las interacciones entre medicamentos e interacciones con otros asuntos como la alimentación? Interacciones medicamentosas, Cata, un tema supremamente importante para ti como química, no, mejor dicho, como magíster en atención farmacéutica, primero química farmacéutica, hoy ya casi termina el doctorado. ¿Por qué es tan importante ese tema? Todavía me faltan 2 años. Ah, le faltan 2 años, sí, está en la mitacita. Voy en la mitacita. El tema es importante porque lo que nosotros buscamos es que los medicamentos cumplan un objetivo. Y si nosotros tenemos unas variables o unos cambios, por ejemplo, en la alimentación, o se utiliza con otro tipo de medicamentos que de pronto no avisamos al personal de salud en su momento, este objetivo que es que tú resuelvas un problema de salud que tienes, pueda que no se dé, pueda que no se cumpla, y en otras ocasiones pasa al contrario, te alivias, pero te genera problemas de salud adicionales. Entonces no es porque el medicamento sea bueno o sea malo, sino por las combinaciones de medicamentos que estamos haciendo. Ella es Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica, en 2 añitos tendrá un doctorado. ¿Cómo es el título? Atención farmacéutica. Y está haciendo una... doctorado en ciencias farmacéuticas con énfasis en atención farmacéutica. Y está haciendo una tesis que a todos nos sirve, cómo descongestionar los servicios de urgencia. Ese ¿cierto? es el objetivo, mirar desde un trabajo en equipo interdisciplinario y multidisciplinario cómo disminuir la congestión de los servicios de urgencias, mejorar el acceso y la oportunidad en la atención. Perfecto, hoy estaremos hablando de interacciones medicamentosas con Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica. Más adelante el médico infectólogo Gustavo Roncancio nos estará hablando de las interacciones en particular de los antibióticos y, mejor dicho, hoy tengo un combo de 3 invitados. Adelante, Cata. Y está con nosotros el doctor Hugo Gallego, médico toxicólogo también, obviamente, que maneja el tema de interacciones de medicamentos. Bienvenido, doctor Hugo, ¿cómo le ha ido? Muy buenos días, muchísimas gracias, muy bien, muy complacido de estar con ustedes acá. Nosotros de tenerlo nuevamente, Doc. Doc, ¿una persona se puede intoxicar, hablando de toxicología, con los medicamentos? Por supuesto. Y lo que mencionaba Catalina es que hay que ser como muy prudentes, muy precavidos a la hora, por un lado de la prescripción y la otra es de la dispensación y de la toma de los medicamentos, porque pueden darse interacciones supremamente peligrosas y riesgosas que ahora más adelante podemos entrar como con algunos ejemplos a destacar la importancia de cómo deben utilizarse los medicamentos y cómo se deben suministrar. Perfecto, abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Hoy estamos hablando de interacciones de medicamentos, cómo un medicamento con otro, si es tomado al mismo tiempo o con algún alimento o con algún otro tipo de sustancia, puede o no actuar bien o generar efectos colaterales. Básicamente es eso. Efectos secundarios. Exacto, efectos secundarios. Y yo quiero empezar preguntándoles a mis invitados cómo funcionan los medicamentos en el organismo. Tenemos una imagen que nos va a ilustrar un poquito y es que yo digo, y siempre se los he dicho aquí en este programa, yo admiro demasiado a las personas del área de médica. ¿Cómo es posible que un químico farmacéutico se invente una pastillita que cuando uno se la toma sabe que va para la cabeza y le quita la migraña o el dolor de cabeza, que cuando se echa una cremita le cura el dolor de espalda, que el jarabe sabe que va es para la gastritis? O sea, entonces tenemos aquí una imagencita que más o menos ilustra como ese camino y cómo funcionan los medicamentos en nuestro organismo, Cata. Bueno, yo creo que es más fácil así. Sí, ¿cierto? Claro. Entonces, lo primero que vamos a tener presente es que los medicamentos tienen varias formas farmacéuticas. ¿Con eso a qué me refiero? A que ellos pueden venir en tableta, en grajea, en cápsula, y para ser más específicos, cuando decimos en tableta, estos como el ibuprofeno, que vienen naranjados y que muchas veces la gente los pela, ¿cierto? Como para quitarle lo que viene colorido. No, eso lo necesitamos. Cada medicamento tiene un buen diseño, ¿cierto? Los que vienen blanditos por dentro, que se ve liquidito, hay gente que los rompe y se los toma.
Eso es totalmente inadecuado. Las cápsulas a veces las abren, sacan lo que tienen dentro y se lo toman y piensan que eso es mucho mejor, y eso es totalmente inadecuado, y les voy a mostrar por qué. Cada vez que un farmacéutico diseña un medicamento, busca que ese medicamento llegue al estómago, y una vez llegue al estómago tenga un tiempo específico para disolverse. Y vamos a poner la analogía un poco bizarra, pero pongámosla, que es cuando la mamá o la abuela o quien está al frente de la cocina sabe cuánto se demora esa papa para pitar y estar lista, y no le queda ni dura ni se le deshace. El estómago lo sabe, y el cerebro. El farmacéutico lo sabe. Ah, ok. Ya ha hecho muchos estudios, y dentro de esos estudios diseñó una forma que es la grajea, la tableta, el colorcito por fuera, para que cuando llegue aquí se demore un tiempo específico. Y no solamente en el estómago, porque hay medicamentos que son aquí, más acá, otros que lo que uno busca es que se disuelvan es cuando están en el intestino, para que funcionen directamente en el intestino. Entonces las formas con las que están creados los medicamentos no las debemos modificar a menos de que el médico te diga que debe ser así, ¿sí? No las debemos modificar. Lo segundo es que apenas llegan acá al intestino, ya se disuelven y llegan al intestino. En el intestino hay unos pelitos y hay unas células, y estas células se encargan de pasar toda esa sustancia a la sangre. Aquí no se alcanza a notar, pero en esta parte del intestino está lleno de venitas, de pequeños vasitos, de pequeñas arterias chiquiticas que se van juntando, y toda esa sangre finalmente pasa al hígado. Y cuando llega al hígado se hace el proceso más grande, también se puede hacer desde el intestino, pero el más grande, de metabolismo de los medicamentos y muchas otras sustancias. No solo medicamentos, sino muchas otras sustancias. Entonces, el saber qué es lo que van a remediar en el organismo es del farmacéutico. Más o menos. Me explico. Cuando él llega al intestino y se disuelve, pasa al hígado. Y en el hígado vamos a hacer de cuenta que tenemos todas las góndolas del éxito. Ok, ¿cierto? bien. Entonces todas las góndolas del éxito, y cada empleado se encarga de una cosa diferente. Los medicamentos, hay un empleado específico que se encarga de todo eso, que se llama citocromo P450, pero lo vamos a llamar citocromo. Como le digo, llamo Don Cito. Okay. Don Cito se encarga de todo. Se encarga de coger esos medicamentos y desdoblarlos y decirle, vea, esto que pasó del medicamento me sirve, lo mando para la sangre y que se vaya para todo el cuerpo. Esto que quedó del medicamento no me sirve, lo voy a eliminar por la bilis. Y esto, no, yo esto no sé para qué sirve, yo voy a tirar para la sangre porque de pronto sirve para alguna cosa. Entonces, a la sangre, ¿qué pasa? Cosas que nos sirven y nos hacen efecto, y cosas que simplemente van por ahí, al ladito son tan parecidas que se nos van. Resulta que la magia del medicamento ocurre cuando los que diseñan los medicamentos, que no solo somos farmacéuticos, ¿cierto? También tenemos médicos, también tenemos biomédicos, tenemos bioquímicos, es un gran grupo de especialistas, pero los farmacéuticos somos los abanderados, hay que decirlo. La magia radica en que ese medicamento es lo más parecido a algo que se llama receptor, y eso es como vamos a ponerlos como las cajas donde tú pagas en el éxito. Es una cajita con la que tú pagas en el éxito que solamente reconoce esa sustancia que va a llegar, que Don Cito mandó a la sangre. Okay. Don Cito mandó a la sangre para que tú pagues en aquella caja, y él solamente reconoce esa caja o estas 3 cajas rápidas, no más. Entonces por eso actúa en ese punto. Pero si tú tienes esa caja aquí y aquí, él no la diferencia. Entiendo. Él no la diferencia. Él lo que hace es ir a esas cajas donde le dijeron que tenía que meterse. Ajá. Después de que hace su efecto, como cuando uno va al éxito, uno paga y no se queda en la caja, ¿cierto que no? Sale y se va. Entonces, él sale y se va y pasa por el riñón. Y cuando llega al riñón, el riñón también se para y dice, a ver, ¿qué me sirve? Aquí mi profe, el doctor Hugo, que fue mi profesor, ¿cierto? Es más experto que yo en el tema, pero lo que hace es que decide, esto me sirve, esto no me sirve. Y el riñón se encarga de sacar eso otro que no sabíamos si servía o no, o que ya dejó de funcionar.
¿Se imagina? Y vuelve y da la vuelta. y da la ¿Cuántos vuelta años hasta de que se acaba. investigación para lograr ese relato en el mundo de la salud? En el mundo de la salud, muchísimos. Pero un medicamento aproximadamente se nos demora entre 5, 10, 15 años, dependiendo del tipo de la molécula. Son 5 fases en realidad. A uno le enseñan en la universidad que son 3, incluso 4, pero son 5, porque el medicamento no se puede dejar de estudiar una vez sale al mercado. Para eso los que trabajamos en farmacovigilancia tenemos que estar siempre presentes en qué pasa con los medicamentos, porque esto que nosotros hacemos lo hacemos en 15, 20, 30 mil personas controladitas que solamente hacen lo que nosotros decimos, que no fuman, que no toman, algunos sanos, después otros enfermos, pero son controladitos. O sea, tú le sabes la vida entera, le conoces el chisme, ¿cierto? Pero cuando sale a la vida real lo utilizan muchas personas con muchas otras enfermedades y con muchos otros medamentos. Perfecto. Y ahí es donde no podemos anticiparnos y llegan las interacciones. Por ¿Aprendió eso la hay que lección vigilar. bien la alumna? Excelente. Profe, ¿Algo más que ¡aprobada! agregar? Muy didáctico. Mejor dicho, 6 sobre 5, 5 con 2. ¿Algo más que agregar frente a ese proceso? No, es un proceso muy bien explicado por Catalina, muy didáctico. Yo quisiera como destacar es que como en los conceptos generales se habla de absorción, de la apne, lo que ella tiene ahí, absorción, distribución, cómo se distribuye el medicamento, el metabolismo, que lo explicaba muy bien, en el hígado, y que raras veces también se ve en algunos de los otros órganos. Entonces es la absorción, distribución, metabolismo y finalmente la excreción. Generalmente puede ser por riñones, pero también se puede excretar también en tracto gastrointestinal, de pronto en piel y en algunas otras vías que no son las más comunes. Pero eso es algo muy importante porque en los medicamentos nosotros tenemos como dos áreas muy grandes. Una es esta que es la farmacocinética, o sea, la cinética de cómo entra, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta, y la otra es la farmacodinámica, que es los receptores, lo que ella decía, a dónde van a ir a actuar. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se prescribe un medicamento. Por eso es tan importante el que la gente tenga en cuenta que es que un medicamento, así sea de muy común uso, no es algo como tan sencillo y tan simple, porque tienen que darle todos esos años de investigación, tienen que tenerse en cuenta todo esto, las condiciones incluso individuales de quién va a tomarse el medicamento o a quién se lo van a prescribir, y las características particulares del medicamento como tal y la utilización médica o el blanco terapéutico que se va a tener. Perfecto, partiendo de esa base de cómo funcionan los medicamentos en nuestro organismo y teniendo en cuenta las recomendaciones que nos hacía Catalina, hay diferentes tipos de interacciones medicamentosas, doctor Hugo. Claro, hay muchas. Es que miren, lo que mencionábamos, o sea, puede haber interacciones desde la absorción. Entonces ahora lo mencionaba de manera muy general, es si se toma con alimento o no se toma con alimentos, si se toma simultáneamente con algún otro medicamento, si tú lo tomas con un antiácido común y corriente o con cualquiera de esos, o sea, puede alterar la absorción. Lo mismo en la distribución. Se puede competir también en distribución, en metabolismo. Cuando mencionaba Catalina los citocromos, que son las cajas que mencionaba, también pueden dos medicamentos que actúen a través del mismo citocromo, el uno puede competir con el otro. Y entonces puede o aumentarse el efecto o al contrario disminuirlo, y uno esperando que se le quite este dolor de cabeza, que se le controle, por ejemplo, que se tenga una anticoagulación, por ejemplo, y no se logre. ¿Por qué? Porque compiten por la misma caja, por ejemplo, o sea, por el mismo citocromo. Entonces también todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de la prescripción de los medicamentos. ¿Es usual que a un toxicólogo le llegue a consulta por este tipo de interacciones medicamentosas a alguien? Es muy usual, y les voy a decir, ¿saben por qué? Porque ahora que Cata está hablando lo de farmacovigilancia, estamos teniendo mucho precaución con lo que es la polimedicación, que la gente está muy medicada. Entonces la gente tiene 8, 10, 15 medicamentos. Y si no tienen en cuenta todo eso, en vez de obtener beneficios terapéuticos, se pueden o antagonizar o se pueden potenciar
efectos tóxicos de este tipo de interacciones. Entonces, y se ha visto, o sea, ya hay investigaciones que cuando hay personas que tienen por lo menos 8 medicamentos, se ha visto que entre un 4 y un 6% puede tener algún tipo de efecto adverso, pero si ya son más de 10 medicamentos, entre 10 y 15 medicamentos, que por ejemplo pacientes con enfermedades crónicas y con varios tipos de enfermedades, que sufre la tiroides, que sufre la presión, que sufre el colesterol, que sufre gastritis, todos estos medicamentos van sumándose y hay posibilidades de aparecerse efectos adversos e interacciones medicamentosas en unos porcentajes muy altos en quienes están utilizando tanto. Entonces, a nosotros los toxicólogos sí nos están llegando, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, nos dicen, no, bebé, este paciente está recibiendo 12 medicamentos, 13, y le está apareciendo un brote de una cosa que no sabemos de qué es, a ver cuál puede ser. Ve, se le están subiendo las enzimas del hígado, las enzimas hepáticas, está teniendo aumento de la... Hay que analizar cuál de las interacciones puede estar causando eso, o cuál de las, por la dosis acumulativa, porque también tenemos lo de dosis de acumulación, podría estar presentando algún tipo de alteración o en la función del riñón, o en la coagulación de la sangre, o en el hígado, etcétera. Perfecto. Tenemos inquietudes de nuestros televidentes hoy frente a interacciones medicamentosas. Buenos días también para ti. Soy Claudia Balbuena desde Bogotá. Un abrazo para ti, Claudia. Qué rico que nos estén viendo en Bogotá. Mi pregunta es, si estoy tomando medicamentos y tomo medicamentos, digamos, tradicionales, ¿cierto? Y tomo complementos vitamínicos como los que se anuncian, ¿puedo tener problemas? Y otra pregunta, veo otro tema, los medicamentos los manda el hígado, los selecciona. Si coge lo que sirve y lo que no lo desecha la vesícula. ¿Qué pasa cuando no se tiene vesícula? Él encuentra la forma, el cuerpo es muy inteligente, no, mentira. Él busca el camino. No, pero sí, entonces hay dos preguntas en una. Pero si me permiten, yo quisiera enfocarme de manera directa en lo que nos decía la televidente, por cierto, buenos días, que ella tomaba clonazepam y ácido valproico. ¿Pero ¿cierto? cuál es? ¿Una pregunta anterior? Yo creo que sí, la leí ahorita. Bueno, pero esa es otra pregunta. Ay, me adelanté. No importa, ahorita vamos con esa. Si te parece, le respondemos a Claudia. Claudia, lo que pasa es que en este caso es muy complicado porque necesitaríamos saber qué realmente son los medicamentos que toma y cuáles son los multivitamínicos que toma, ¿cierto? Para nosotros saber realmente los medicamentos, cuando tienen una interacción u otra, necesitamos no solamente saber el medicamento, sino la forma farmacéutica, si es inyectable, si es oral, si es tabletas, si es de los que se disuelven rápido, si no unos que son muy importantes que se llaman de larga acción o acción prolongada. Hay que mirar muchas cosas. Entonces, con solamente, ¿puedo tomar vitaminas, sí o no? Depende de los medicamentos y no solo del medicamento, depende del paciente y de las enfermedades que tenga el paciente, ¿cierto? Entonces, hay enfermedades del paciente, de pronto las más reconocidas en estos casos podrían ser las enfermedades del hígado, enfermedades del riñón, pero también podríamos hablar de muchas otras, ¿cierto? Donde se pueden ver interacciones, donde no sería tan bueno para ti. Entonces, la automedicación responsable es muy interesante, pero cuando tenemos medicamentos, tantos medicamentos, yo creo que es mucho mejor que nos acerquemos al médico y que sea él realmente el que nos diga, mira, necesitas las vitaminas, son buenas para ti o de verdad no las necesitas. Y es que, doctor Hugo, este tema de los complementos vitamínicos y de los productos naturales no son inofensivos, no son inocuos. O sea, a la televidente, a Claudia, no le decimos ni sí ni no, hay que estudiar su caso, qué enfermedades de base tiene, qué otros medicamentos toma, y ya el médico le dirá. Ese es un tema que hay que manejar con mucho cuidado, sí, ¿cierto? Claro. Productos naturales y suplementos vitamínicos. Es que miren, los productos naturales es otro campo muy grande, ¿sí? Porque la gente parte del principio que como es natural, debe ser inofensivo, pero realmente no es así porque muchos de ellos pueden tener toxicidad en el hígado, pueden alterar las poras de coagulación. Mire, en estos días revisamos el tema precisamente para unos grupos de médicos cirujanos plásticos para que le recomendaran a las personas
parar, por ejemplo, algunos de los productos herbales y productos naturales porque alteran la coagulación y la cicatrización, y eso hay que pararlo por lo menos 15 días antes. La alcachofa, algunas vitaminas que pueden alterar estas funciones. Entonces, a la gente hay que darle ese mensaje: hey, así sean naturales, es mejor que consulte. Y así sean vitaminas. Y así sean vitaminas, porque mire, depende de la vitamina, primero si la necesita o no. Y en segundo lugar es mirar en qué vehículo viene, en fin, porque a veces tenemos, le voy a decir, los medicamentos tienen unos excipientes y unos vehículos en los cuales son elaborados, y a veces los mismos excipientes, los componentes son los que pueden causar la alteración o el daño. La gente dice: no, estoy tomando vitamina C, pero mire, en estos momentos, en estos días tenía yo una paciente que por ejemplo tenía alergia a la canela, y muchos de ellos son de los excipientes utilizaban la canela, y entonces encontramos que me le daba alergia y no era el principio activo sino el vehículo, y veíamos entonces que no, y que ese medicamento no lo necesitaba esencialmente, entonces habría que reorganizar y reformular. Entonces por eso a la gente hay que decirle: mire, así sean vitaminas, miremos la indicación. Y van para que no corra riesgo, y si usted está alimentándose bien y si quiere como algún chequeo, pues mídase los niveles de vitaminas y vea a ver si tiene alguna deficiencia o algo, o si lo necesitan particularmente porque tiene alguna patología que vaya desgastándolo y que lo requiera, pues que estén bien formulados y bien indicados. Perfecto. Ahora sí va tu pregunta. A ver. Buenos días, ayer me sacaron una muela, me aplicaron un líquido, al almorzar me descompensé, después de tomarme la sopa me dieron ganas de vomitar y mareos. Me tocó llamar al médico, sería que me intoxiqué. Tomo medicamentos de control, ácido valproico y clonazepam. Bueno, no, para que respondamos lo primero, no, algo legal pues no creo que se haya intoxicado. Yo creo que más bien es de su procedimiento quirúrgico y fue algo como que de pronto a veces hay como unos, así sea anestesia local, y a veces se va pues en vasos sanguíneos a la circulación, de pronto como un efecto posanestésico, que es muy común, como el efecto posanestésico, las náuseas y vómito, y que cuando es acá tan irrigado en la boca, pues a veces se va algo al sistema circulatorio. Entonces más bien debe ser más un efecto posanestésico que algo de intoxicación como tal. Y ya le dejo yo a Catalina para que responda lo de ácido valproico y clonazepam. Profe, sí, me da permiso. Lo que pasa es que hay unos medicamentos a los que les tenemos que poner el ojo sin quitárselo, que se llaman de estrecho margen terapéutico cuando estamos hablando de interacciones. ¿Qué es esto de estrecho margen terapéutico? Con un poquito me puedo intoxicar, y con menos de un poquito pueda que no me haga efecto. Para hacer nuevamente la analogía, es como cuando tú estás haciendo una torta y metes el cuchillo y te descuidas un minuto. Supermercado, si vas a nombrar supermercado. Sí, gracias. No, estamos en la casa, entonces estamos haciendo la torta y estás pendiente del cuchillo para que no se te queme, que con un minuto se te quema y en menos de un minuto te queda cruda. Es un medicamento de estrecho margen terapéutico, es igual. O sea, la dosis tiene que ser exacta. Esos medicamentos realmente, cuando tienen cualquier otro que haga interacción, son medicamentos que nos van a poner problema, ¿cierto? Entonces, en ese orden de idea tenemos dos medicamentos, dentro de ellos el ácido valproico, que puede tener muchas interacciones. ¿Por qué? Por la naturaleza del medicamento. ¿Para qué se receta el ácido valproico? Para varias cositas, pero digamos que la más importante es como anticonvulsivante. Pero lo podemos ver incluso en desintoxicaciones, que el profe sabe más que eso. Por ejemplo, lo podemos ver también en ansiedad, algunos tipos de ansiedad, en algunos tipos de depresión. Muy ochentero, por cierto, pero se puede ver, ¿cierto? Pero bueno, es que nosotros también vamos mejorando y avanzando en las terapias. Sí. Entonces, es una terapia antigua, pero uno ve todavía pacientes con eso. Yo todavía tengo pacientes, en este caso, con ácido valproico. Pero lo importante aquí es que es un medicamento que siempre hay que contarle a los profesionales de la salud que se está tomando, porque puede tener fácilmente interacciones. Dentro de ellos, por ejemplo, el omeprazol puede tener una interacción importante con el ácido valproico. ¿Produciendo? Que no funcione bien. Ajá. Y lo más maluco es que, por ejemplo, si estás tomándolo para las convulsiones, puedas convulsionar, ¿cierto? Sí, porque no alcanzan los niveles terapéuticos. O sea, el omeprazol compite en lo que decíamos allá en las cajas, compite, y entonces se induce el metabolismo, se disminuyen las concentraciones, no se alcanzan los niveles terapéuticos anticonvulsivantes. Pero, ojo con esto.
No quiere decir que el omeprazol, que el lansoprazol, que todos son iguales, no, son distintos. Y por eso los hemos diseñado diferentes. Correcto. Dentro de estos hay unos que sí se pueden utilizar con el ácido valproico. ¿Cuál sería la recomendación entonces? Preguntarle al profesional de la salud. El profesional de la salud, sin ser químico, sin ser toxicólogo, está capacitado, un médico general, para conocer estas interacciones y evitarlas a la hora de recetarle a sus pacientes. Sí, claro. Incluso como educar y orientar en ese sentido, por ejemplo, porque es que las personas llegan y le dicen, ay doctor, entonces yo con tantos medicamentos puedo tomar omeprazol para que no me dé gastritis. O él lo tiene en cuenta como para que no vaya a darse ningún tipo de interacción. Entonces, es decirle a la gente que, por ejemplo, mucha gente ya está conociendo muy de boca el manejo del omeprazol o todo esto. Hay que tener como presente que puede tener interacciones con algunos de los medicamentos, hay que preguntarle, mire, a ver qué está tomando, en fin. Pero los médicos generales, claro que están capacitados y a ellos les estamos dando, en la universidad les estamos dando pues, esos conocimientos, esos conceptos. Perfecto. En el CIDUA, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad de Antioquia, en el cual yo trabajo, esa consulta es totalmente gratuita. Ay, qué maravilla. Sí. Pueden llamar. Ahí está el teléfono, 219-5455. 219-5455, no es broma, ese es el teléfono. Y lleva mucho tiempo el CIDUA, es excelente. Qué maravilla, con alumnas excelentes. Sí, ¿Cómo están? me siento muy orgulloso. Ay, qué maravilla. Ella también, ahorita cuando le dije que venían, me dijo, mi profe. En serio. Muy bien, nosotros seguiremos hablando con Hugo Gallego, médico toxicólogo, con Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica, y dentro de este mundo de las interacciones medicamentosas, los antibióticos, ¿qué papel juegan? Pues en Noticias Sana que Sana vamos a responderles esa inquietud. De la Clínica Cardiovid nos acompaña hoy el doctor Gustavo Roncancia. Doctor. Hola. Bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Qué cuenta? Mucho trabajo. Me imagino, Dios mío. Gracias por sacar este ratico para Sana que Sana. Yo creo que quedó muy claro esa explicación de cómo funcionan los medicamentos en nuestro organismo y por qué es tan importante no mezclarlos entre ellos, con alimentos o con otros asuntos pues, que los pueden hacer no funcionar o no funcionar bien o producir efectos adversos. Los antibióticos con relación a las interacciones, ¿cómo se manejan? Creo que los dos especialistas que nos acompañan lo han presentado. Igual cantidad de problemas o más. Absorción. Centremos en lo que se ha hablado. Absorción. Los antibióticos idealmente deben tomarse con agua y lejos de otras comidas. ¿Sí? Eso de que tomarlos con leche, tomarlos con juguito, tomarlos con la Coca-Cola, claramente puede interferir su acción. Llamativamente hay unos antifúngicos, pero son uno solo, unos medicamentos para los hongos, ¿sí? En donde el médico que los prescribe sabe que esos hay que tomarlos a veces unos específicos con Coca-Cola o con jugo de naranja, pero es un solo medicamento que existe. La gente se aterra cuando uno le dice, mire, usted este medicamento tiene que tomárselo con soda, pero es básicamente para favorecer la absorción del medicamento, pero es el médico que lo prescribe sabe y lo indica solo para ese. El resto todos con agua, ¿sí? Incluso hay medicamentos en donde la leche, las tetraciclinas es un ejemplo que lo prescribe mucho para acné o para infecciones. Si lo damos con leche, claramente se disminuye la absorción 50%. Y lo que nos hablaban del margen terapéutico, pues se disminuye y el antibiótico no sirve. Entonces, el medicamento no tiene efecto. ¿Listo? Entonces, en absorción, uno de esos. Dos, hay interacciones, y vuelvo a insistir con lo que nos han hablado del omeprazol. El omeprazol cambia el pH dentro del estómago y puede disminuir la absorción de muchos medicamentos. Como los antibióticos. Como los antibióticos, antituberculosos. Ocasionalmente tenemos problemas. Ahora que podemos medir los niveles de medicamentos en la sangre, nos damos cuenta que hay pacientes que no obtienen niveles adecuados, y mucho de esto es por este tipo de interacciones. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y la verdad, pues tú ahorita preguntabas, ¿los médicos podemos saber todo esto? Sí, yo creo que a veces los toxicólogos y los farmacólogos se las saben todas, pero a veces uno no. A veces yo le digo, en pacientes polimedicados lo exijo con los estudiantes, con los médicos que trabajan con nosotros, tenemos que sacar las aplicaciones y ver todos los medicamentos que tiene el paciente, y encontramos usualmente, hay estudios
en donde se sabe que el 20% de los pacientes que están hospitalizados tienen algún tipo de problema relacionado con eso. Entonces, a veces cuando el médico saca el celular y empieza, bueno, señor, dígame los medicamentos que usted tiene, y uno empieza ahí, no es que uno no sepa. Está chateando y no está chateando, no estamos en WhatsApp, es que queremos verificar y darle seguridad a la prescripción y saber que no tenemos interacciones que pueden o afectar al paciente, darle fallo renal, hepático, alergias, o disminuir la efectividad de algunos de los medicamentos que toma. Para eso ustedes también consultan el Vademecum, ¿cierto? Pues digamos que, como decía la doctora Catalina, eso era ochentero, ¿cierto? Era un libro grandísimo que uno tenía en el consultorio. Cuando Catalina eso, la vi con Sí. Copete Alf cuando... Sí, ya pues tenemos aplicaciones muy buenas en los smartphones o en los centros o en los computadores o en los mismos hospitales o los centros de atención en salud tienen programas que nos dicen eso, ¿sí? Se ha llegado incluso a la seguridad de que uno hace una prescripción en el computador y a veces el software mismo le dice, mire, ojo, este paciente tiene interacción con estos medicamentos o tiene falla renal, ¿está usted seguro que quiere hacer la prescripción? Y eso nos ha ayudado a mejorar la seguridad de la prescripción. Esto de tomarse los antibióticos en ayunas o durante o después de comer también es importante. Claro que sí, y yo creo que es un gran error que los médicos en la medicina actual tenemos, ¿sí? No le decimos eso al paciente, le damos una prescripción, tómese este antibiótico cada 12 horas y no le decimos eso. La mayoría de los antimicrobianos tienen problemas con la absorción de los medicamentos cuando lo damos con comidas. Hay algunos que obligatoriamente deben darse en ayunas y con agua, hay otros en donde el problema no es tanto y hay otros incluso que se, digamos, prefiere darlos con comidas para que el paciente, por ejemplo, los tolere un poco mejor. Perfecto. Doc, una imagen que usted nos pedía. Yo traía esto porque era simplemente para ilustrar algo. Un estudio muy bonito que se hizo en Johns Hopkins en Estados Unidos, uno de los mejores centros relacionados con seguridad del paciente, y encontraron que 1 de cada 5 pacientes que se trata intrahospitalariamente con antibióticos sufre algún tipo de efecto adverso o efecto secundario, ¿sí? A veces los pacientes en el medio hospitalario y ambulatorio exigen que les pongamos antibióticos y a veces lo hacemos muy fácilmente. Yo siempre he dicho, prescribir es muy fácil, pero decir no vamos a dar antibióticos porque no está indicado es más difícil. Y sabemos que básicamente 1 de cada 5 pacientes que reciben antibióticos en los hospitales a veces no necesariamente tienen la indicación para ello, y 1 de cada 5 va a tener algún tipo de efecto adverso. A veces efectos leves o a veces efectos graves. Cuando estás hablando de evento adverso o efecto adverso, ¿a qué nos estamos refiriendo? A circunstancias o efectos secundarios de los medicamentos no previsibles y que van a alterar la salud, ¿sí? Eso puede ser desde que tenga un brote pequeño, ¿sí? Desde que en las uñas me salgan algunas lesiones, desde que vomite, desde que tenga dolor de cabeza secundario al medicamento, o desde que haya algo más grave, se me dañe mi riñón, mi pulmón, mi corazón o mi hígado secundario a tomarme ese medicamento. Y quiero decir lo que decía el doctor Hugo, a veces pensamos que los medicamentos naturistas no producen eso, ¿sí? Y en infecciones lo vemos mucho, nuestros pacientes usan mucho, pero estos también tienen efectos adversos y también vemos mucho secundario hacia esto. Perfecto. Doc, yo no creo que suceda, pero no pierdo con preguntar nada. Hay gente que se toma 2 antibióticos al mismo tiempo, imposible. ¿Esto qué se dice? Ocasionalmente en algunas enfermedades se ha demostrado que la combinación es más efectiva que dar una seroterapia. El mejor pero ejemplo se los deben tomar es cuando se los mande, obviamente. Claro, el mejor ejemplo es tuberculosis. En tuberculosis damos 4 medicamentos al tiempo, ¿sí? Y desde 1978 sabemos que la terapia combinada con varios medicamentos es más efectiva que una. En algunos casos, como osteomielitis, algunas infecciones cardíacas, infecciones graves, y sobre todo cuando hay algunas circunstancias específicas, damos varios, pero eso siempre tiene que estar indicado por el médico. La bomba, que muchos, ¿cómo es que le dicen? La bomba o el cohete que juntan una ambramicina, una doxiciclina y otro antibiótico y se lo toman todo el tiempo, eso sí es inadecuada prescripción y eso podría llevar efectos secundarios. Además de que no tiene una base específica para garantizar efectividad. Un efecto secundario puede ser que no le funcione el antibiótico, claro, que no mate el bichito que quiere matar. Y en antibióticos pasa otra cosa diferente. Cuando las concentraciones son bajas y la infección está activa, le mostramos a las bacterias y a los virus el antibiótico a probar, ¿sí? Pero se los mostramos en cantidades bajas. No los matamos y ellos encima se vuelven resistentes, ¿sí? Y ese es el gran problema de lo que tenemos en medio ambulatorio y medio hospitalario, bacterias multiresistentes en donde ya no les sirven los antibióticos.
antibióticos. Pablo, nuestro productor, por aquí me está hablando y me dice el tal matrimonio para la gripa, que es como un combo, que es amoxicilina, o yo no sé, una cilina por allá, eso no se debe, ¿cierto? No. Pero usted debe hablar de eso. No, pues usualmente es lo mismo que decía, el combo, el cohete, el matrimonio, idealmente no debemos hacer eso, ¿sí? Es inadecuado y no garantiza que tengamos mayor efectividad. Perfecto. ¿Algo más de interacción de antibióticos? Yo creo que por ahí estamos bien. Por ahí estamos. Hace poco, en redes, que estas redes son tan malas como tan buenas, están hablando mucho de un asunto, pero parece ser real y usted me lo dice que en la práctica es verdad, cambiando un poquito de tema, pero 2 minuticos para eso, que se llama leptospirosis. La leptospirosis. La leptospirosis, hablaban incluso de alguien del sector de la salud que falleció por eso y lo relacionaban con no lavar bien los enlatados. Cuéntenos de qué se trata y qué tan cierto es y cómo la podemos prevenir. La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Lo transmiten los animales al hombre, ¿sí? Se presenta en animales salvajes, pero también ocasionalmente puede presentarse en mascotas. Afecta más a ratones, pero afecta al ganado, afecta a perros, rara vez afecta a los gatos, puede afectar a ovejas, a todo lo que sea ganado, ¿sí? Típicamente, básicamente los ratones son los que más lo portan y ese microorganismo se digiere en el intestino de los ratones y ellos lo eliminan por la orina, ¿sí? Y en donde lo eliminan, pues básicamente si otro animal entra en contacto con ello lo puede adquirir, pero también el humano ocasionalmente lo puede adquirir. Entonces, ¿el humano dónde lo adquiere? Uno, si hay cosas guardadas crónicamente en sitios con mucha humedad que no se limpian y llega un ratón y se orina ahí, pues básicamente eso puede quedar impregnado. El humano usualmente se infecta cuando tiene una mordedura, una cortadura y a través de ahí pues se puede llegar a contaminar. Es raro la infección en el humano por vía oral, ¿sí? Lo que más se presenta usualmente es en los campesinos que trabajan a veces sin calzado adecuado, que hay mucho barro, que hay mucha zona contaminada, ahí lo adquieren a través de cortaduras y otros puntos. Y una cosa que se ha descrito es básicamente gente que nada, pero no nadar en piscinas, sino usualmente nadar en sitios donde hay agua fresca corriendo, en donde algún ganado se ha orinado o donde ha habido básicamente contaminación del agua. Incluso, por ejemplo, es muy famoso en triatlonistas, ha habido triatlones en donde el 85% de los que nadan se han infectado con leptospirosis relacionado con esto. Perfecto. Entonces, eso lo vemos en los países tropicales 10 veces a 1 en comparación con otras latitudes y digamos que es algo que circula permanentemente en nuestro medio. Para prevenir la leptospirosis, doctor Roncancio, tenemos ahí imagen incluida. Entonces, zona rural, sí, sobre todo donde más se presenta, ratones son los que más lo transfieren, entonces todo lo que tengamos que hacer para evitar que lleguen los ratones, ¿sí? Tener trampas, cerrar todos los orificios de la casa y evitar sobre todo que la comida esté expuesta, ¿sí? No dejar la comida circulando por ahí, sino guardarla en empaques herméticos o en una nevera. Si llegamos a ver ratones en las casas, lo ideal es con una solución clorada, cualquiera de los productos que se venden, tratar de limpiar muy bien, que eso claramente elimina y puede matar este microorganismo. Hablan mucho de limpiar las latas porque a veces en las bodegas hay ratones que orinan allí. Es que en las bodegas, cerveza, en el atún, en todo. Claro, en todo. Entonces lo ideal es siempre antes de comerse cualquier enlatado, ojo, lo dentro de la lata está bien, ¿sí? El problema es afuera. Entonces, antes de comerse cualquier enlatado del atún, la gaseosa, se limpia por fuera. Perfecto. ¿Sí? Es lo ideal. Ahí está. Doctor Gustavo Roncancio, ¿algo más de leptospirosis? Es una enfermedad curable y tratable. A veces el diagnóstico no es fácil de hacerlo, a veces el diagnóstico no es claro porque se puede confundir con muchas otras enfermedades, pero lo importante es prevenirla y mantener a tiempo todo lo que podemos hacer. Hábitos de vida saludable, lavar la comida, lavar las cosas, no acumularlas, evitar ratones. Ahí está. Él es el doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo de la Clínica Cardiovid. Doctor, gracias por venir este ratico. Muchas gracias. Nosotros nos vamos para nuestro primer corte, ya regresamos a Sana que Sana, hoy hablando de interacciones medicamentosas. Tenemos varias inquietudes hoy sobre interacciones de medicamentos. Patricia Bahamón desde Manizales. Hola, ¿cómo estás? Tengo una serie de patologías, espondilitis anquilosante, fibromialgia, me aplican un medicamento biológico, ya Catalina ha leído los que siguen y el doctor, porque tengo marcapasos. Es mucho que me aconseja, nombra pues el tratamiento biológico y otros 3 medicamentos, pregabalina, ciclolol y metoprolol.
¿Qué le podemos decir? No, lo que pasa es que, mire, tiene unas enfermedades que son reumatológicas muy complejas y eso lo debe estar manejando pues el especialista, el reumatólogo, y él tiene presente y en cuenta todo eso. Por ejemplo, los medicamentos biológicos son uno de los últimos que están sacándose, que son específicos y a medida como de los pacientes para tener un blanco terapéutico específico. Y ellos tendrán en cuenta como las interacciones con los demás. En los biológicos lo que podemos decir es que tienen que estar muy pendientes porque los biológicos, igual como sirven y llegan directamente, pues también pueden tener riesgos si no hay si no hay como un buen seguimiento, porque tienen riesgos de infecciones y de otras complicaciones, pero el especialista debe estar manejándole adecuadamente todo eso. Tampoco es para que les dé miedo, deben confiar en sus especialistas. Lo que no pueden hacer es tomarse algo más o menos de lo que le mandó el especialista. Eleonora Vélez de Girardota, ¿cómo estás? Tengo una inquietud, tengo hipertensión, tomo varios medicamentos, losartán, veramapilo, tengo gastritis, hernia natal y atal y reflujo severo, y para eso toma otros medicamentos, muchos terminados en sol, ¿no? Mi duda es si todos estos medicamentos no alteran a mi organismo o estoy sobremedicándome. Esto me lo envió gastroenterólogo y varios especialistas. Aquí tenemos que tener en cuenta una recomendación y es primero nunca googlear una interacción. Porque todos los medicamentos, todo interacciona con todo, todo interacciona con todo. Y lo que nosotros hacemos como expertos en el tema es determinar cuáles son esas interacciones que de verdad son importantes y cuáles no, ¿cierto? Entonces, cuando yo miro acá estos medicamentos que tenemos acá presente, veo que tal vez podríamos llegar a tener inconvenientes en verapamilo o losartán porque son de estrecho margen terapéutico. Sin embargo, nosotros sabemos que si yo tomo el omeprazol muy por la mañana, y si tengo una dosis de refuerzo en la noche, va a estar tan lejos del losartán y el verapamilo que no te va a tener ningún problema. Recomendación en estos casos, por ejemplo, si es una sola dosis, tomarlos entre las 2 y las 4 de la tarde. Se ha demostrado que son mucho mejores. Importante acá, esa ranitidina, es omeprazol, pantoprazol. Ese omeprazol y pantoprazol son tan primos, tan parecidos, tan iguales, que me parece tan raro encontrarlos tan junticos. ¿Qué tal si consultamos nuevamente a ver si los dos son necesarios? Porque muchas veces un médico te manda ese omeprazol, un especialista, y otro te manda pantoprazol y los dos están perfectos. Claro. Lo que pasa es que no tenían en cuenta que ya se estaba tomando o no queda claro que había que suspender uno de los dos. Correcto. La ranitidina, uno a veces, en algunos casos, utilizamos ranitidina de omeprazol, pero por tiempo muy poquito, 10 días, sí mucho. De resto, no deberían estar esos tres tan junticos. ¿Qué tal si consultamos otra vez y salimos de la duda? Perfecto, claro. Y esta pregunta para el doctor Hugo, el examen sobre 5 va en 5,8. Mi problema es que hace 7 meses tengo un dolor muy terrible, me han hecho TAC, resonancia, me dicen que tengo una neuralgia del trigémino, ¿cierto? No me sirve ninguna droga, ni pregabalina, ni acetaminofén, soy diabética. ¿Qué le podemos decir desde Pereira, doña Noelia Vallejo, quien es insulino dependiente, según nos cuenta? Sí, por ejemplo, en primer lugar es muy bueno mirar qué tan controlada está la diabetes, ¿cierto? Porque a veces, pues ella puede tener su neuralgia del trigémino, hay que mirar si está como bien diagnosticada como tal, porque hay unas cosas que llaman las neuropatías diabéticas. Si yo no he sido muy juicioso con la diabetes y he estado muy descuadradito, que no vaya a ser una complicación, una consecuencia. Aunque las neuropatías diabéticas son más pues de miembros inferiores y tal, pero hay que ver eso. Y en segundo lugar, pues hoy en día hay otra alternativa de tratamiento pues para las neuralgias del trigémino, incluso en los neurólogos y los neurocirujanos están viendo algunos procedimientos también particulares y específicos para algunos tipos de neuralgias del trigémino. Entonces, ella debe consultar con sus médicos y mirar, como no le está sirviendo, si pueden considerar de pronto las otras alternativas. E incluso hay unos medicamentos también nuevos que se están utilizando para ello. Ahí está entonces la respuesta. Seguiremos en unos instantes hoy en Sana que Sana hablando de interacciones de medicamentos. Ya regresamos. No, seguimos en Sana que Sana, aquí conversando con los invitados. Se nos está acabando el tiempo. Conclusión, doctor Hugo Gallego, de interacciones de medicamentos. Bueno, una conclusión muy grande es que si la persona tiene como varias enfermedades y visita de pronto varios médicos, que por favor tenga un médico de cabecera
y que les informe a los médicos, que llegue con su listica de medicamentos para que le muestre a cada uno de los especialistas o los médicos que le estén viendo, o el médico familiar, en fin, para que miremos que no se presenten interacciones y riesgos de toxicidad en la salud. Usted me decía que le podían llegar pacientes hasta con 5 fórmulas de diferentes especialistas. Correcto. Y el un especialista no conocía las otras 4. Sí, porque los pacientes no lo han informado, además de lo que la persona está tomando de cuenta de ella. O sea, de lo que es de vitaminas, de medicamentos naturales, y todo eso es muy importante. Le voy a decir, una vez me llegó una paciente que estaba haciendo una desintoxicación natural con 32 productos diferentes. Yo le dije, tráigame los frascos, por favor, para que miremos si preciso tenía una interacción tóxica de esos medicamentos todos naturales. Entonces, para que lo tengan presente, fórmulas más lo que estén de pronto tomando de vitaminas y Con medicamentos. todo, desde hierbas de San Juan hasta los medicamentos tradicionales. Conclusión, Catalina. Yo creo que una conclusión importante es preguntar. O sea, el hecho de que tengas muchos medicamentos y creas que puede haber una interacción y los googlees y te des cuenta que la hay, no quiere decir que es una interacción que te va a pasar a ti específicamente. Las interacciones tienen varias categorías. Entonces hay que preguntar al experto, que él nos va a decir si realmente es un problema para ti o no lo es. Entonces, en ese orden de ideas podemos consultar el farmacéutico, el químico farmacéutico específicamente, ¿cierto? Que nos puede sacar de la duda frente a interacciones y finalmente hacer una escala y llevarnos al toxicólogo, que es también experto en este tema, que es nuestro profesor. Les quiero dejar una recomendación muy corta, ¿cierto? Hierba de San Juan, estábamos hablando. La hierba de San Juan tiene una interacción muy importante con anticonceptivos. Si la persona está tomando anticonceptivos y hierba de San Juan, cae la capacidad del anticonceptivo de evitar el embarazo. Y el hijo es de San Y Juan. el hijo es de San Juan. Así que mucho cuidado con eso. Lo natural no significa que no tiene efecto secundario en interacción. Ahí está, y creo que aprendimos una lección básica, niños, cero automedicación, ni las vitaminas ni lo natural debe ser automedicado. Los medicamentos interactúan no solamente entre ellos, sino con alimentos, con otro tipo de sustancias, haciendo que o no sean efectivos o produzcan efectos adversos. Mucho cuidado entonces con eso. Nos despedimos, mañana hablaremos de dolor crónico, manejo del dolor crónico, porque siempre hay alternativas. Al doctor Hugo Gallego y a Catalina Jiménez, gracias por estar con nosotros.